Muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a esta web conference. Iniciamos la grabación de la misma. Muy buenas tardes para todos. Me confirman si me están escuchando en este momento. ¿Me pueden confirmar en el chat? ¿Es tan amable? Sí, señor, fuerte y claro. Bueno, perfecto. Bueno, nuevamente muy buenas tardes para todos. De antemano agradecerles por su participación en el desarrollo de esta web que corresponde pues a la fase número 4, tema de discusión del desarrollo del curso de estadística y probabilidad. El día de hoy vamos a desarrollar el encuentro el ingeniero Ramiro Hernán Polanco y quien les habla el ingeniero Leider Hernán López. Vamos a desarrollar nuestra agenda. Esos serían los puntos o los ítems que vamos a desarrollar el día de hoy. Como lo indicó el ingeniero en algún momento, a medida que ustedes tengan sus preguntas, dudas y demás, las podemos ir haciendo a través del chat y con el objetivo de pronto de no todos ir abriendo los micrófonos y que pronto se nos genere pues incomodidad en el momento que estamos desarrollando la temática. Vamos a iniciar entonces con algo muy importante, que es la explicación de cómo vamos a desarrollar la presente actividad que está organizada para este nuevo corte, recordándoles que la puntuación máxima para la presente actividad va a ser de 120 puntos. Esta actividad pues inició el 17 de abril y vamos hasta el 15 de mayo, para que todos tengamos en cuenta entonces las respectivas fechas de inicio y final de esta actividad y cuántos puntos de valoración tiene la presente actividad. A diferencia de esta actividad en la cual nos encontramos actualmente, frente a las anteriores actividades, aquí vamos a encontrar ya una diferencia. Tener muy claro que esta actividad es colaborativa y la idea es todos debemos de participar muy puntuales en el foro, en especial en esta semana. Ya les voy a dar dando indicaciones qué es lo primordial o lo primero que tenemos que hacer para dar inicio con esta actividad. Y nuevamente les repito, lo que tenemos que tener claro es que esta actividad, a diferencia de las anteriores, es colaborativa. Entonces, para esto vamos a tener en cuenta los siguientes ítems. Primero, debemos de ingresar al foro y cada uno de nosotros, a manera digamos, de primera actividad, debemos de elegir un rol. Elegir un rol, manifestar cuál va a ser el rol que nosotros vamos a desempeñar durante esta actividad, describiendo de manera muy clara cuáles van a ser las tareas que vamos a desarrollar durante las actividades. ¿Cuál es el siguiente paso? Bueno, cuando ustedes ya elijan su respectivo rol y lo han manifestado en el foro, ¿qué va a ser lo que ustedes van a desarrollar? Luego, lo que deben de elegir es uno de los conceptos de los cuales están observando ustedes en este momento en pantalla, y una vez elijan en el foro el tema en particular, van a proceder haciendo un aporte de la definición correspondiente a esa temática. Como ustedes observan al lado izquierdo en la lámina, tenemos 5 temas en particular, y la idea es que cada uno de nosotros va a ingresar también al foro, va a elegir uno de estos conceptos y posteriormente va a colocar su definición. Digamos, espacio, la invitación, muchachos, no es tanto ir a internet, de pronto buscar el tema y copiar y pegar, no, ese no sería el objetivo es, vamos a buscar unas definiciones, de pronto que no sean tan técnicas, que sean de pronto con nuestras propias palabras, que ustedes como grupo de trabajo logren también buscar la estrategia de reunirse y hacer unas definiciones que sean un poco más aterrizables y que no sean, digamos, vuelvo y les digo, como tan técnicas para que no nos vayamos digamos, a complicar en el momento que vamos a desarrollar los ejercicios. ¿Qué otro ítem vamos a tener en cuenta dentro del desarrollo de esa actividad? Cada estudiante elegirá sin repetir un literal para todos los planteamientos dados y poder resolver los ejercicios definitivos. ¿Eso qué quiere decir? Ustedes van a encontrar una serie de planteamientos en la guía
Cada planteamiento tiene 5 literales, por lo tanto, ponemos aquí a manera de ejemplo, como estamos colocando en la lámina, si un estudiante dice, yo elijo la letra C, significa que debe desarrollar todas las letras C que corresponden a cada uno de los planteamientos. ¿De acuerdo? Cualquier duda, inquietud, la pueden ir haciendo de una vez en el chat para ir resolviendo dudas respecto a esta primera parte que les estoy explicando. Bueno, también ustedes en el foro, digamos, la idea es que ustedes una vez se hayan organizado a manera de que hayan elegido y hayan definido los diferentes roles, la idea es tener, bueno, un cuadrito como el que estamos observando acá, en el que cada uno se va a identificar cuál es el rol a desempeñar. Entonces, a continuación, vamos a hacer un repaso de más o menos cuál es el rol que desempeña cada uno. Entonces, tenemos nuestro rol de moderador, que es la persona responsable de entregar el producto de equipo. Tenemos por acá un segundo rol, el creativo. Dice que vigila el tiempo, aporta ideas y hace preguntas para que los otros también aporten ideas. Tenemos un tercer rol, el colaborador, encargado de organizar los aportes en el documento para entregar. Revisa la redacción y ortografía, además tendrá la misión de revisar que los aportes incluidos en el trabajo final no sean copy-paste. ¿Listo? Tenemos por acá el evaluador, revisa que los aportes que se van haciendo correspondan con lo solicitado y esté de acuerdo con lo estipulado en la rúbrica de evaluación. Y tenemos un último rol, lidera las consultas de material bibliográfico y las propuestas de investigación. ¿Esto qué significa, muchachos? Cuando ustedes definan sus respectivos roles, entonces, ¿quién va a ser la persona que finalmente va a ser la encargada de entregar el producto? El que elija el rol de moderador. Eso significa que es una sola entrega la que vamos a tener nosotros eh, en esta actividad. Una sola persona se va a encargar de realizar la entrega. Bueno, vamos a empezar entonces a hablar un poco del entorno de evaluación, en el entorno de evaluación, aquí nos están especificando, en el entorno de evaluación únicamente el moderador debe hacer la entrega final del documento. Ya al final de esta presentación, también se les va a mostrar, así como también se les compartió en los respectivos foros, el formato. Entonces se les va a dejar nuevamente ver el formato para que recordemos cuál es ese formato que se debe entregar al final y qué es lo que se debe colocar en cada pestaña el respectivo formato. Recordarles que esta sería la estructura del formato de Excel que vamos a entregar. Como hemos entregado los trabajos anteriores, en una primera hoja que va a su respectiva portada, va el desarrollo de ejercicios, conclusiones de los ejercicios, evidencias de que asistieron a la webconferencia y las referencias bibliográficas en norma APA. Bueno, hasta ahí, ¿alguna pregunta, alguna inquietud, ingeniero Ramiro? Lo cual es que yo no puedo ver aquí el chat. Pues ingeniero, aquí están haciendo varias consultas, una de ellas asociada con si el trabajo se puede hacer de forma individual. En ese orden de ideas, lo que se ha establecido es que los estudiantes deben reportar en el foro las 3 elecciones que usted acaba de mencionar antes del 1 de mayo. Quien no lo reporte en el foro antes del 1 de mayo debe realizarlo de forma individual. Digamos que esos son parte de los parámetros que se han desarrollado. Sin embargo, la invitación es a que por favor desarrollemos el trabajo de forma colaborativa. Es el único trabajo dentro de todo el curso que tenemos de esta manera y es importante también la interacción con sus compañeros para coordinar, para organizar este tipo de actividades. Muchas gracias, ingeniero. Bueno, dentro del desarrollo entonces de la guía nosotros vamos a encontrar una situación problema. Esta es la situación problema que nos va a aparecer. Mm, muy similar a los ejercicios anteriores o las actividades anteriores también vamos a tener entonces
un ejercicio planteado, una información, una base de datos que, pues digamos, con la cual vamos a contar. Vuelvo y les digo, al final se va a presentar en el Excel a manera de repaso para que la miremos. De igual forma, ya todos quienes ya han estado así como muy juiciosos y ya han estado revisando el foro. Perdón, ingeniero, Señor, lo señor. interrumpo. Aquí nos están pidiendo que si por favor puede repetir cómo se hace la elección de los literales. ¿Está? Creo que es en la anterior. ¿O se refieren a esta? Ahí, sí, señor. Ah, ok, bueno, listo. Nosotros durante el desarrollo de la guía vamos a tener unos planteamientos, una serie de ejercicios o unas situaciones problemáticas, por decirlo así, o un ejercicio planteado. Cada planteamiento, cada ejercicio tiene 5 literales, ¿cierto? Entonces, el estudiante que elige una de las letras, por decir, el estudiante, bueno, como está acá en la lámina, si el estudiante dice, yo quiero hacer los ejercicios que corresponden a la letra C, entonces lo que tiene que ir revisando es de los diferentes planteamientos que nos colocan en la guía, se va a ubicar y dice, bueno, planteamiento número 1 y voy a resolver el literal C del planteamiento 1. Luego me paso para el planteamiento 2 y resuelvo solamente el C del planteamiento 2, el C del planteamiento 3 y así sucesivamente. Los otros compañeros pues también tendrán que hacer lo mismo. Entonces otros compañeros, como yo en el foro reporto, digo, voy a resolver los de la letra C, eso me está garantizando que mis otros compañeros ya no van a elegir la letra C, van a elegir otra letra. Entonces otro compañero elige la letra A. Entonces el compañero que elija la letra A va a revisar los planteamientos y los ejercicios propuestos en la guía y va a resolver solamente los literales o la letra A de cada planteamiento o de cada ejercicio propuesto en la guía. ¿De acuerdo hasta ahí? Creo que esa era la pregunta, ¿verdad? Sí, señor, correcto. Listo, bueno, perfecto. Bueno, espero que haya quedado clara esa partecita ahí. Bueno, sigamos por acá. Esta es una situación problema de las que se presenta digamos, en el desarrollo del ejercicio y del cual vamos a obtener una base de datos. Y de esa base de datos se tienen unas variables. Las que están identificadas de color rojo son las variables con las cuales, digamos, que se va a trabajar. Vuelvo y les digo, los compañeros los muchachos que ya, digamos, están muy juiciositos y que ya descargaron, digamos, la plantilla, ya pueden ir observando en la plantilla del Excel cómo está referenciado, digamos, la parte de la base de datos y las primeras variables que se van a trabajar y demás. Esas son la serie de planteamientos de los que estábamos hablando. Bueno, aquí por tiempo no nos vamos a poner a leer todos los planteamientos, por decirlo así, pero a manera para que ustedes vayan observando, tenemos, por ejemplo, el primer caso, un primer planteamiento. Este primer planteamiento maneja o hace referencia a una de las temáticas de las que en el principio les informaba que se hacían unas definiciones de estas temáticas. Entonces, digamos, acá va el primer planteamiento del primer tema, que ustedes ven que está marcado en color blanco, y ahí están las 5 letricas, A, B, C, D, E. Entonces, ejemplo, vuelvo y me devuelvo, el estudiante que dijo yo quiero elegir la letra A, entonces en este caso, cuando llegue al planteamiento número 1, solamente va a contestar la letra A que corresponde al planteamiento número 1. Cuando se pase para el planteamiento número 2, que ya me hablan de distribución normalmente, entonces, y como eligió la letra A, pues también solamente se va a concentrar con la letra A del planteamiento número 2. Vuelvo y les digo, ¿eso es para qué? Para garantizar que todos no vamos a resolver el mismo ejercicio, no vamos a resolver el mismo ejercicio y no vamos a repetir letras. Y pues se hace de esta forma porque el máximo de integrantes de un grupo, como somos 5, el máximo de integrantes, eso me está garantizando que cada uno va a tener una letra en especial. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí vamos bien, muchachos? Están manifestando que sí, señor. Por aquí Listo, tienen una perfecto, listo. pregunta, pero pues no nos la han manifestado en Ah, el bueno, chat. listo. Perfecto, listo. Entonces sigo mostrando por acá. Perdón, voy pasando por acá. Ah, creo que me pasé. Aquí tenía el ejemplo de los otros dos planteamientos. Mire, si ustedes se dan cuenta,
cada planteamiento hace referencia a una temática. Entonces aquí ya, por ejemplo, el planteamiento 3 hace referencia a la distribución binomial, planteamiento número 4 ya hace referencia a la distribución uniformemente continua, con los 5 literales. Planteamiento número 5. Ok, entonces aquí hasta la presente, de lo que hemos nombrado, la idea es que vamos a resolver esta actividad. La idea es que quienes estén conectados desde su computador, si tienen forma de escanear este código en estos momentos, quienes tengan la forma de escanear este código, o para los demás compañeros, aquí también está el link. No sé, Inge, si tiene forma de compartirles el link ahí en el chat. Vamos a entrar en estos momentos a resolver esta primera actividad que queremos desarrollar con el fin de saber si lo que hemos dicho hasta la presente ha sido clara la información que hemos compartido. Entonces, no sé, Inge, si se tiene forma de compartir el link ahí en el chat. Sí, señor, ya se los compartí en el chat. Listo. Para quienes estén conectados desde su computador, pueden escanear el código en estos momentos. Es simplemente una actividad virtual donde les vamos a hacer alguna serie de preguntas de acuerdo a lo que hemos dicho hasta la presente. Esto es con el fin de quedar todos tranquilos que la información que les hemos entregado hasta la presente es coherente, es correcta y que la tenemos muy clara para el desarrollo de la actividad. Entonces vamos a esperar yo creo que unos 2 minuticos, Inge, ¿o cuántos minuticos esperamos a que participemos en esta actividad? Sí, ingeniero, yo creo que démosle un par de minutos. Bueno, Perfecto, aquí nos listo. dicen Entonces, que el código no se ve, el código sale mal. Vamos a mirar qué pasó con el código. ok, listo. Con el link, Pues creo que es el link. bueno, Están ok, diciendo aquí listo. que no sirve. Bueno, permítanos, ya miramos cuál es el inconveniente. Ya regálelo entonces unos minuticos, muchachos, vamos a revisar. A ver qué pasó. Yo voy a hacer acá una prueba también. Les acabo de colocar un enlace en el chat para que por favor revisen si ese enlace sí les deja ingresar. Ok, parece que con el último enlace que les coloqué en el chat sí les está permitiendo hacer el ingreso. Entonces, ingeniero Leider, usted me cuenta cuánto tiempo les damos y proyectamos la actividad. Inge, pues yo creo que sí, darles unos 4 o 5 minutos que estén en línea. Yo no sé si yo dejo de compartir pantalla y usted puede compartir pantalla para ir mirando el proceso de los muchachos, el avance.
Ya revisó, ingeniero. Listo. Listo, mientras tanto, entonces vamos ingresando al link que compartió el ingeniero. Vuelvo y les digo, es simplemente es una actividad muy sencilla, pero que queremos es estar, digamos, como tranquilos de que la información que les entregamos hasta la presente fue clara, es sobre lo que hemos hablado, de cuáles son los perfiles que deben de seleccionar ustedes en el momento de seleccionar un rol en la actividad, cuándo inicia, cuándo termina esta actividad, cuántos puntos son los que dan esta actividad, ¿sí? Es lo que más o menos llevamos hasta la presente. Muchachos, están contestando rápido ese quiz. ¿Cómo vamos, ingeniero Ramiro? Bien, ya tenemos bastantes participantes. Permítame ver si me permite. Dejo de compartir, a ver si le deja ver algo. Ya, permítame, ya Perfecto. ingreso. Mientras tanto, los demás compañeritos, ¿cómo van? ¿Ya están participando? ¿Ya están resolviendo la actividad? Aquí veo que varios compañeritos están contestando que sí. Aquí ya el ingeniero Ramiro está compartiendo como cómo va como el proceso, ¿no? Bueno, vamos a desarrollar el cuestionario. Entonces, vamos a resolver las preguntas. La imagen que representa la forma adecuada de literales a desarrollar es. Entonces, en este caso, nuestra opción es esta. Bueno, aquí ya vemos quienes han ido respondiendo. La actividad finaliza el. ¿Quién nos ayuda? 15 de mayo y 17 de abril. 15 de mayo. El desarrollo de las actividades en la primera intervención en el foro debo elegir literal, elegir el concepto, elegir y asumir un rol. Debemos elegir y asumir un rol. Vamos subiendo, nuestro poder va aumentando. Siguiente pregunta, la actividad es, ¿nos inclinamos por la imagen de la izquierda o de la derecha? Nuestra actividad es de tipo colaborativo. Quinta pregunta, ¿el puntaje máximo de la actividad es?
25, 110, 115, 120 puntos. ¿Quién nos ayuda allí? Ahí están todos juiciositos en el chat contestando 120. 120. En el desarrollo de las actividades, como segundo paso, debo elegir uno de moderador, creativo, antifraude, evaluador, investigador, distribución binomial, Poisson, hipergeométrica, normal, uniforme continua, o A, B, C, D, E. Debemos elegir el tipo de distribución que vamos a conceptualizar. Perfecto. Esa es, digamos, la retroalimentación que tenemos preparada para que ustedes tengan claro cuáles son los procedimientos iniciales que nos pide la guía. Dejo de compartir, ingeniero, para continuar. Bueno, ingeniero, muchísimas gracias. Ya regáleme, voy a compartir nuevamente pantalla. ¿Me confirman si estamos viendo nuevamente a manera de presentación? Sí, señor. Bueno, entonces regresamos nuevamente a la agenda, pues para ir dando cumplimiento a la agenda. Entonces, ya desarrollamos el ítem de explicación de la guía de actividades. Vamos a pasar entonces a las respectivas definiciones. Entonces, vamos a hablar de algunos conceptos muy claros que ustedes deben de tener en cuenta para el desarrollo de las actividades. Es bueno, muchachos, que esta parte conceptual ustedes la tengan muy clara. Como se le ha dicho, sé que el ingeniero Ramiro lo comparte con sus estudiantes y yo también se lo repito mucho a los míos. Siempre y cuando ustedes tengan clara la definición de los conceptos, les va a quedar muy fácil desarrollar los ejercicios bien adelante. Por eso es que ustedes se dan cuenta que hasta la presente todas las actividades que se han desarrollado, siempre a ustedes se les solicita en esa hoja de Excel una primera hoja de definiciones de conceptos. Ustedes tienen claro el concepto, pueden desarrollar muy bien pues el ejercicio que esté planteado. Entonces nos van a hablar de qué significan las distribuciones de probabilidad. Es una función que asigna a cada suceso definido sobre la variable la probabilidad de que dicho suceso ocurra. La distribución de la probabilidad está definida sobre el conjunto de todos los sucesos y cada uno de los sucesos en el rango de valores de la variable aleatoria. Tened en cuenta que ustedes saben que aquí hablamos mucho del término variable aleatoria. Una distribución de probabilidad se puede ver como una lista que nos proporciona todos los resultados de los valores que pueden presentarse en un acontecimiento, junto con la probabilidad de ocurrencia asociada a cada uno de estos valores. Vamos a hablar entonces del concepto de qué es una variable aleatoria y mirar qué significa variable aleatoria discreta y qué significa variable aleatoria continua. Entonces, variable aleatoria, cantidad de resultados de un experimento. Debido al azar, se pueden tomar distintos valores y por lo tanto esta variable puede ser discreta o puede ser continua. Y ahorita les vamos a hablar qué significa esto de experimento aleatorio, que son experimentos que normalmente, o bueno, no normalmente, ocasionalmente, nosotros hasta lo hemos hecho en la vida real y por lo regular esto siempre se presenta en los juegos de azar. Entonces, sé que del experimento que nosotros hablemos aquí, todos hemos participado pues en este experimento. ¿Qué significa una variable aleatoria discreta? Solo puede tener ciertos valores claramente separados y que el resultado de contar los valores obtenidos de un experimento aleatorio. Por ejemplo, el lanzar una moneda. Cuando ustedes lanzan una moneda, pues me hablan a mí de que vamos a hallar esa probabilidad de en el momento de lanzar una moneda que me caiga cara o que me caiga sello, ¿cierto? Entonces me dicen a mí, lance la moneda, ¿cuál será la probabilidad de éxito que me caiga cara en ese primer lanzamiento o que no me caiga cara? Eso es un experimento aleatorio. Y a eso se refieren con aleatorias discretas. No pueden haber más posibilidades cuando yo lanzo una moneda, o es cara o es sello. Y no van a haber más resultados posibles.
A eso es lo que nosotros le vamos a decir variable aleatoria discreta. Cuando tenemos una variable aleatoria continua, son cuyos valores asignados pueden ser cualesquiera dentro de ciertos intervalos y puede tomar diferentes valores. Aquí nos están colocando un ejemplo de medir el nivel del agua de un embalse y se toma una variable aleatoria. ¿Cuál es la variable aleatoria? El nivel del agua. Pero es que estos niveles del agua pueden estar cambiando si yo le doy, por ejemplo, un rango o un tiempo determinado, me puede ir cambiando los niveles de agua. Entonces ahí sí voy a obtener diferentes resultados. No va a ser como tan cerrado como el experimento de la moneda del cual estábamos hablando. ¿De acuerdo hasta ahí? Si de pronto me pueden confirmar ahí en el chat, que ya creo que ya puedo mirar por acá el chat. Sí, ya. Listo, perfecto. Bueno. Función de distribución. ¿Qué significa el concepto de qué es una función de distribución? Es un modelo teórico que describe la forma en que varían los resultados de un experimento aleatorio. Entonces, una función de distribución son como las imágenes que ustedes están observando en el momento. Es una función matemática, es una fórmula que pues está preestablecida y con la cual nosotros trabajamos para encontrar los resultados. Entonces, esto es a lo que nosotros le llamamos definición de una función de distribución. Simplemente es un modelo matemático, lo podemos llamar, o un modelo teórico en el cual yo voy experimentando los resultados o voy obteniendo los resultados de acuerdo a mi experimento. ¿Listo? No significa pues que estas son las fórmulas que ustedes no se vayan a asustar pues con estas fórmulas que ustedes están viendo acá. Esto es simplemente pues a manera de ejemplo. Entonces vamos acá a hablar del experimento de la moneda, del lanzamiento, nuevamente volvemos al tema de la moneda, de cuáles son los sucesos o resultados posibles cuando estamos lanzando una moneda y hablemos en términos de probabilidades. Entonces regálenme por acá un segundito, le voy a dar clic por acá y esto me va a llevar a otra paginita, pero creo que me toca salirme. Ya, ¿ustedes están viendo la nueva página o siguen viendo la presentación? Ya se habilitó GeoGebra. Ah, ok, listo. Sí están viendo GeoGebra, listo, perfecto. Entonces, yo voy a maximizar eso por acá un poquito, espero que no se dañe aquí la paginita. Entonces, del ejemplo de lo que estábamos hablando acá, voy a devolver eso por acá, está el ejemplo del lanzamiento de una moneda. Como esto es probabilidad, muchachos, si yo digo en estos momentos que yo voy a hacer un primer lanzamiento, por eso coloco acá el primer número, ese lanzamiento que yo hago, quiero saber cuál es la probabilidad de que caiga cara o de que caiga cruz, ¿cierto? Si yo en este momento les pregunto a ustedes, si yo hago este lanzamiento de la moneda, ¿qué va a caer? ¿Va a caer cara o va a caer cruz? A mí me gustaría que ustedes me contestaran ahí en el chat, ¿qué creen que va a caer en el momento pues, que yo haga el primer experimento? ¿Va a caer cara? ¿Va a caer cruz? Bueno, yo veo que varios, perfecto, mire que exactamente, mire que varios dicen cara, 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 otros dicen, bueno, cruz, 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 otros me están diciendo 50, 50. Claro, eso, a eso es lo que se hace referencia con las probabilidades. Vamos a mirar este ejemplo a ver qué nos ocurre en el simulador. Si yo coloco un lanzamiento, me está diciendo que en ese lanzamiento fue del 100% de que cayera, pues que cayó cara. Es decir, si nosotros hubiéramos preguntado, por ejemplo, que cuál era la probabilidad que en el primer lanzamiento me hubiera salido cara. Según el ejercicio, me sale que el 100%, es decir, como si en el primer lanzamiento coincidencialmente me salió cara. Pero lo que dicen los compañeros es verdad, eso es un 50-50. Nosotros no podríamos decir ahí es cara o cruz. Por eso me hablan del término de las probabilidades. Entonces, según este ejemplo que nosotros estamos mirando en pantalla, la probabilidad que ellos dieron era que en el primer lanzamiento les saliera cara, por eso ellos están colocando acá un 100%. ¿Listo? Vuelvo y les digo, aquí están haciendo la simulación como si ellos necesitaran saber que en el primer lanzamiento le saliera cara. Entonces, pues el simulador está diciendo, ah, usted tuvo un 100%, o sea, le aceptó el resultado y demás. Vamos a hacer una prueba de si yo lanzo 2 veces la moneda para mirar el simulador que me está arrojando. En el lanzamiento número 2, me está diciendo que se fue un 100%
de que cayó cruz, es decir, como que también el simulador me está diciendo, vea, en ese segundo lanzamiento fue el 100% cruz, como si todos hubiéramos dicho, queríamos cruz y cayó cruz. Pero, vuelvo y les digo, esto es un tema de probabilidades, nosotros no sabemos qué puede llegar a suceder. Por ejemplo, mire que acá hay un tercer lanzamiento. Y mire que en este tercer lanzamiento, miren los porcentajes que me está arrojando. Me está arrojando que hay un punto 67, o bueno, un 67% de que cayeron cara y un 33 que cayó cruz. ¿Eso qué significa? Que de los tres lanzamientos que se hicieron de la moneda, dos veces me cayó cara, una vez me cayó cruz. Y de esa forma distribuyeron las probabilidades. ¿Cómo se obtienen esos porcentajes, muchachos? Pues para este ejemplo me está diciendo, dos veces cayó cara, entonces es como que ustedes cojan, damos el ejercicio matemático, cogen dos resultados de cara dividido en tres lanzamientos, por eso me está dando el 67%. ¿De acuerdo? Pero estos son probabilidades. ¿Listo? Esos son probabilidades. John Sebastián pregunta que si se toman los resultados anteriores. No es que vaya haciendo un acumulado, es simplemente un simulador ahí, John. Simplemente él me está entregando aquí, es, se hizo el lanzamiento, tres veces la moneda, se lanzó, y según el simulador, cuando se lanzó la moneda tres veces, me está dando a entender que digamos que la primera vez cayó cara, la segunda vez cayó cara, ya para la tercera cayó cruz. Entonces este resultado nosotros podríamos organizar una pregunta de la siguiente forma. ¿Cuál es la probabilidad de que de los tres lanzamientos dos veces me salga cara? Entonces en este caso se puede ajustar a este resultado que yo les estoy mostrando. Se lanzó tres veces la moneda, se lanzó tres veces la moneda, y las dos primeras veces cayó cara y en la tercera cayó cruz. Entonces, ¿cuál fue la probabilidad de que me cayeran cara en los tres lanzamientos? Pues en los tres lanzamientos, dos veces me salió cara, un tercer lanzamiento me salió cruz, por lo tanto, lo que me representan las dos veces que me salió cara, me está representando el 67%. ¿Sí me hago entender ahí? Bueno, por aquí creo que Sí. hay unas preguntas o hay Hay unos unas que dicen que sí, otros inquietudes. dicen que no. Sí, Sí, señor. bueno, entonces creo que John por aquí nos preguntaba que si se toman los resultados anteriores y él aclara que sí para hacer el cálculo de probabilidad. Pues digamos que en el ejemplo que está colocando el ingeniero, por supuesto, para hacer el cálculo de probabilidad, pues debo tener en cuenta el número de repeticiones. Si lanzamos tres veces, que es lo que el simulador, lo que el ingeniero está colocando en el número de lanzamientos, pues obviamente de las tres veces, ¿cuántas caen cara? En este caso, que corresponde al 67%, y diríamos que son 2 de 3, 2 tercios que nos da el 67%. Y en el caso de Cruz, pues sería 1 de 3 que corresponde a el 33%. Entonces, digamos que en ese momento, en ese caso, sí necesitamos tener el conteo o saber cuántos lanzamientos hice y de esos lanzamientos, de acuerdo a la pregunta, pues saber qué va en el numerador, que sería digamos, el interrogante. Creo que es por allí la Sí, pregunta sí, sí, que por, ahí- hacía por, por John. ahí, por ahí la pregunta que estaba haciendo yo. Sí, lo mismo, iba a decir lo que estaba diciendo el ingeniero Ramiro, efectivamente. Por ejemplo, con ese resultado que nosotros observamos, la pregunta se podía plantear, por ejemplo, la pregunta se podría plantear es, bueno, después de haber lanzado la moneda tres veces, ¿cuál fue la probabilidad que me cayeran caras? Pues para este ejemplo que estamos mirando fue que de los tres lanzamientos, dos veces cayó cara y una sola vez cayó cruz. Pero pues, vuelvo y les digo, esto es probabilidad. Podía habernos dado un resultado que yo lanzara la moneda tres veces y me podía haber salido el 100% cara. Es decir, que en los tres lanzamientos, tres veces me salió cara. Como también me podía haber salido tres veces cruz. ¿Sí? Entonces, eso ya depende de las probabilidades y demás. Y una acotación. Lo que pasa es que John está preguntando por predecir. Aquí no estamos haciendo una predicción, no estamos diciendo que va a caer. Simplemente lanzamos la moneda efectivamente tres veces o cuatro veces
y en el hecho o en el evento que ocurrió es donde medimos la probabilidad. Por ahora no estamos haciendo predicciones, o sea, yo no estoy diciendo en el quinto lanzamiento va a caer cara o va a caer sello, ¿listo? Entonces, Sí, eso hay que eso ya es tenerlo en otra cuenta. cosa, Sí, exactamente, eso ya es otro procedimiento, sí señor. Bueno, Inge, creo que continúa el ingeniero Ramiro a partir de ese momento entonces. ¿Dejo de eh, compartir pantalla? sí, pues no hay problema. Listo, sí, Aquí señor. Voy retomo a yo dejar de compartir entonces. pantalla entonces. Perfecto. ¿Me confirman ahí, por favor, si están viendo la presentación? Sí, señor, ya se está mirando. Vale, entonces yo retomo en este punto en donde el ingeniero Leider nos hizo un barrido y nos dio algunos conceptos básicos que necesitamos tener claro, como él lo mencionaba hace un momento, y que nos va a permitir entender mejor la dinámica de los temas de distribución de probabilidad. Él nos mencionaba que hay dos grandes grupos de tipos de distribuciones de probabilidad. Hay unas que son de carácter discreto y hay unas que son de carácter continuo, tal como él nos lo mencionó. Discretos porque asumen valores fijos, ¿cierto? El tema de la moneda, si es cara, si es sello. Eso es una condición discreta. En la tabla, o en el recuadro, mejor que tenemos al lado izquierdo, pues tenemos una serie de distribuciones de tipo discreta. Están marcadas en rojo las que nosotros vamos a utilizar en el desarrollo del ejercicio de la fase 4. Las otras simplemente quedan como información y además, pues existen otros tipos de distribuciones discretas, es decir, no son las únicas. Ustedes se pueden encontrar con muchos otros tipos de distribuciones. Al lado derecho tenemos igual distribuciones de tipo continuo. Las dos que están en rojo son las que vamos a utilizar en esta fase y las otras pues son nuevamente como información para que ustedes tengan presente la existencia de ellas, que no son las únicas. En el centro tenemos las expresiones o las ecuaciones o las fórmulas, si lo quieren ver así, que nos deben permitir calcular esos tipos de distribuciones, tanto las discretas como las continuas. En la sesión de hoy nos vamos a dedicar única y exclusivamente a las discretas, es decir, solo vamos a hablar de binomial, Poisson e hipergeométrica. En la siguiente webconferencia, los compañeros que la van a realizar, entonces ellos van a tocar el tema de las distribuciones uniformes y normales. ¿Listo? Para que lo tengan presente. Hoy únicamente vamos a dedicarnos a distribuciones discretas. Empezamos entonces con la primera de ellas, que es la distribución binomial. Aquí arrancamos efectivamente confirmando lo que acabamos de decir. Es una distribución de tipo discreto. Los resultados solo pueden tomar dos posibilidades. Por eso es discreta. Los fenómenos que vamos a caracterizar, a usar o analizar con este tipo de distribución. Y esas posibilidades pueden ser verdadero o falso, pueden ser de éxito o fracaso. ¿Sí? Miren que solo puede tomar dos posibilidades. Entonces, cuando tenemos un fenómeno, cuando tenemos un evento, cuando tenemos un ejercicio en donde la variable solo puede tomar dos posibilidades, estamos hablando de una distribución binomial. Pero además me está diciendo que son mutuamente excluyentes. Es decir, yo no puedo tener un resultado que sea de manera simultánea verdadero y falso. O es verdadero o es falso. Recuerden que eso significa mutuamente excluyente, que no pueden suceder de manera simultánea. No puedo tener un éxito y un fracaso al tiempo. Es lo que me está diciendo. La probabilidad de éxito es constante. La conozco y no me va a variar en el tiempo. ¿Sí? La probabilidad en este caso, por ejemplo, de lanzar la moneda, como lo mencionaban hace un rato, ¿cuál es la probabilidad de que caiga cara? Decíamos el 50%. Eso no va a cambiar en el tiempo, siempre va a ser igual. Esa probabilidad de éxito es constante. Y los ensayos son independientes. Es parte de lo que mencionaba algún compañero, el compañero John. Cada evento por sí solo cuando ocurre no ve afectado al anterior o al siguiente. El caso de la moneda. Lanzar una moneda 10 veces, la 10ª vez, pues no tiene ningún efecto sobre la 11ª, ni ella sufre alguna modificación de haberla lanzado 9 meses anteriores. Son eventos que ocurren de manera independiente. Algunos ejemplos.
De nuevo aquí tenemos lanzar una moneda, a obtener cara. ¿Cuál es el resultado? Que sea cara, que podemos decir que es el éxito, y sello, que podemos decir que es el fracaso. Si lo que yo quiero medir es el número o la probabilidad de ocurrencia del evento cara. Porque si yo quisiera medir la probabilidad de ocurrencia del evento sello, pues mi condición de éxito sería sello y cara sería el fracaso. Entonces, hay que tener en cuenta qué es lo que yo quiero medir o lo que el ejercicio pretende que yo mida. Otro ejemplo, preguntar a un niño si le gusta montar bicicleta. Ah, bueno, tengo dos posibilidades. Le gusta, probabilidad de éxito, porque yo quiero medir qué tanto les gusta a los niños montar bicicleta. O no le gusta, que sería la probabilidad de fracaso. Comprar, por ejemplo, un bombillo. Ah, bueno, pues el efecto de comprarlo, digamos que más allá de eso, lo que queremos medir es si funciona o no funciona. Si funciona es la probabilidad de éxito y si no funciona sería la probabilidad de fracaso. Entonces miren que aquí hay 3 ejemplos de condiciones o de situaciones que se pueden modelar, que se pueden mostrar a partir de una distribución binomial. Valga aquí la aclaración en el ejercicio o con base en el ejercicio que el ingeniero Leider nos mostraba. Yo puedo lanzar la moneda 5 veces y pues es un ejercicio relativamente fácil medirlo. Pero si yo necesito lanzar la moneda 1.000.000 de veces, pues como que ya no es tan fácil, es un poco más complejo hacerlo. Imagínense uno lanzando 1.000.000 de veces, cayó cara, cayó sello, e ir tomando nota. Entonces, para eso, pues digamos que las distribuciones o esas funciones, pues me permiten conocer el comportamiento de esas variables en el tiempo. Aquí tenemos una gráfica típica de una distribución binomial. ¿Sí? Más o menos se comportan de esa manera, son diagramas de barras. Lo mencionamos porque necesitamos incluir en algunos ejercicios, en algunos de los ejercicios propuestos, nos van a pedir esa gráfica. Aquí está la fórmula, la función que me caracteriza la distribución binomial. Entonces, no voy a entrar en el detalle de explicar la fórmula. Digamos que ese es un ejercicio que yo los invito a que lo hagan en el proceso de revisión bibliográfica, debido a que aquí se tienen una serie de componentes. Pero sí hay unos elementos muy importantes. N corresponde al número de ensayos, es decir, el número de veces que yo lanzo la moneda. Lancé 100 veces la moneda, lancé 50 veces la moneda. ¿Sí? Entrevisté a 100 niños, 150 niños. Bueno, ya tengo el número de ensayos. Ahora, X es el número de éxitos. Ah, yo quiero que caiga cara. Ah, bueno, de esas 100 veces que lancé la moneda, ¿cuántas fueron cara? El éxito. O yo quiero medir la probabilidad de que de 100 lanzamientos, 10 hayan sido cara. Entonces estoy definiendo el número de éxitos que necesito medir o que quiero medir en mi modelo. P es la probabilidad de éxito. En la moneda, probabilidad de cara, 50%. Por supuesto, si hay una probabilidad de acierto o de éxito, va a existir una probabilidad de falla o de no acierto. Y esa es la probabilidad complementaria. Entonces, tengamos en cuenta una cosa. La suma de las probabilidades de todos los eventos me tiene que dar el 100%. Y digamos que eso ya intuitivamente, en la fase anterior, hicimos la revisión y esas probabilidades totales o esa probabilidad total tiene que ser el 100%. En la misma tabla que construimos en la fase 2, allá teníamos y nos sumaba, ¿cierto? 100% la frecuencia absoluta. Entonces, ya ahí me está diciendo que la suma de las probabilidades de todos los eventos que yo vaya a medir tiene que darme el 100%. Teniendo claro eso, si yo conozco la probabilidad de éxito y sé que todo me tiene que sumar, tanto el éxito como el fracaso, me tiene que sumar el 100%, me tiene que sumar 1, pues la probabilidad de fracaso va a ser el 100% menos la probabilidad de éxito, que es lo que tenemos en la parte inferior. ¿Listo? Entonces, hay que tener en cuenta esos conceptos porque nos van a ayudar también en el momento de desarrollar los ejercicios de ir verificando que lo que vamos haciendo es coherente. Aquí, al lado derecho, entonces ya tenemos nuestra función en Excel que nos va a permitir calcular la distribución binomial. Entonces ustedes van a encontrar por ahí una función que se llama dist.binom.n y tenemos unos parámetros. Esos parámetros son x, n, p y 0.
Entonces vamos a mirar un poquitico a qué corresponde eso. Tengan en cuenta que dependiendo de las versiones de Excel, puede variar un poco la función, la forma como la van a encontrar. En la mayoría de los casos, yo me atrevería a decir que en un 90-95%, la van a encontrar con esa forma, distribución.binomial.n. ¿Listo? X, lo hemos puesto aquí en la parte inferior en letra negra, X corresponde al número de éxito, N al número de ensayos, P, la probabilidad de éxito, y en las funciones, en Excel se tienen dos parámetros, que me acumule o que no me acumule valores. A nosotros en los ejercicios que tenemos no nos interesa, digamos que no es objeto de estudio, el acumular esos valores. Entonces lo vamos a tomar como 0, ¿sí? Para que no haga ese cálculo en acumulación. ¿Ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer de aquí en adelante? Vamos a hacer unos ejercicios, voy a hacer un ejercicio de cada uno de los modelos, entonces hacemos la explicación, hacemos el ejercicio y vamos a utilizar tanto Excel como GeoGebra. Por ahí estaban preguntando en el chat que si es obligatorio utilizar GeoGebra. No. La idea es que tengan las dos opciones, tengan las dos herramientas, pueden utilizar GeoGebra, pueden utilizar Excel para hacer los cálculos, pero deben tener presente que el formato que se les suministró es un formato de Excel, es una hoja de Excel donde ustedes van a consignar la información. ¿Listo? Para que lo tengan claro. Y allí, por supuesto, sobre esa hoja, pues pueden hacer los cálculos de manera directa. El ejercicio entonces que vamos a utilizar nos dice que en una fábrica de carros de juguetes se ha determinado que el 60% de su producción tiene un nivel de calidad aceptable. Si 10 artículos son elegidos al azar, construya una tabla con los valores de probabilidad de los resultados entre 0 y 10. Y aquí también es muy importante tener en cuenta que cuando nosotros calculamos probabilidad, el evento 0 existe, ¿cierto? El 0 es una posibilidad de evento, que ninguno de los juguetes en este caso tenga un nivel de calidad aceptable, que de los 10 que yo saqué, todos salieron malos. Entonces, hay que tener en cuenta eso. El 0 no lo podemos excluir porque es parte de los eventos posibles como solución dentro del desarrollo de los diferentes ejercicios. ¿Qué tenemos entonces? Al lado izquierdo tenemos nuestra tabla, ya miramos cómo salen, cómo tenemos esos valores, numeramos los X, que son los eventos que queremos medir, desde 0 hasta 10, porque pues finalmente es lo que nos invita el ejercicio a hacer, a construir una tabla con valores de probabilidad de 0 juguetes con calidad aceptable, 1 juguete con calidad aceptable, 2 juguetes con calidad aceptable, hasta 10 juguetes con calidad aceptable. Luego tenemos nuestra columna de cálculo de probabilidad y en la tercera columna lo que hemos hecho es convertir ese valor de probabilidad en valor porcentual, digamos porque a veces es un poco más claro, más entendible cuando lo manejamos de esa manera. En la tabla que tenemos en la parte media tenemos 3 datos. N es el número de eventos que vamos a medir, que vamos a sacar, en este caso son 10. Probabilidad de éxito, 60%. El ejercicio lo tiene de forma clara y explícita. Un 60% de producción tiene una calidad aceptable. Entonces ya sé que el 60% de todo lo que yo produzca va a salir con ese tipo de calidad. ¿Cuál sería el fracaso? El complemento para llegar al 100%. Por supuesto es Q, que sería 1 menos P, que corresponde al 40%. ¿Listo? Y allí tenemos las dos gráficas. La gráfica del centro, que la construimos en Excel, y la gráfica del lado derecho, que está construida en GeoGebra. Entonces vamos a hacer el ejercicio en los dos escenarios. Voy a compartirles este enlace para que abran la herramienta de GeoGebra. Vamos a colocarlo por acá en el chat. Bueno, ahí les compartí GeoGebra. Vamos a hacer, como les mencionaba, vamos a hacerlo en los dos escenarios, tanto en Excel como en GeoGebra. Me confirman allí, por favor, si pueden ver mi Excel. Ya, sí, señor. Vale. Este Excel
¿sí? Sobre el cual yo voy a trabajar es una hoja de cálculo que está en Drive. O sea, yo estoy trabajando directamente en un Drive, pero procedimentalmente es exactamente igual si ustedes lo hacen en Excel en sus equipos. ¿Listo? Entonces, igual si lo quieren ir haciendo, pues vamos dando allí el tiempo para que se haga. Aquí hemos puesto binomial, tenemos la función, he copiado aquí nuevamente la función, distribución.binom.n, los parámetros que vamos a utilizar. Tenemos los valores que necesitamos, n, p y q. Y tenemos nuestra tabla numerada con los 11 eventos, desde el 0 hasta el 10, tenemos 11 eventos sobre los cuales vamos a hacer el cálculo y el espacio para la gráfica. ¿Listo? Entonces, esos son los escenarios, los espacios que tenemos. Dice nuestro ejercicio, perdón, dice nuestro ejercicio entonces que elegimos, me voy a devolver un segundito a la presentación, 10 artículos son elegidos al azar. Entonces habíamos dicho que nuestro n corresponde a 10. Nuestra probabilidad de acierto, pues dice ya que la probabilidad de que el juguete que se obtenga esté en buen estado, tenga buena calidad, es del 60%. Aquí lo colocamos como 0.6. ¿Sí? Tengan en cuenta que estoy utilizando el valor de probabilidad, lo estoy utilizando como un número decimal. Calculamos el valor de Q, Ingeniero, señor. qué pena interrumpirlo, que si se puede devolver un momentico nuevamente, que los chicos se perdieron en el momento que empezó el desarrollo del Excel. Listo, y me devuelvo hasta Yo desde creo aquí. que eso, ahí, sí señor. Vale, Nuevamente, como el planteamiento del ejercicio. listo. Entonces, vamos a leer nuevamente la situación o el ejemplo. Dice, en una fábrica de carros de juguetes se ha determinado que el 60% de su producción tiene un nivel de calidad aceptable. Digamos que esa es la condición. El 60% de todo lo que yo hago sale bien. Si 10 artículos son elegidos al azar, es decir, de mi producción de juguetes, yo voy de forma aleatoria y obtengo 10 de esos carros, de esos carritos de juguete, quiero construir una tabla de valores de probabilidad con los resultados de 0 a 10 para medir, digamos, el comportamiento de esa probabilidad de ocurrencia de que sean o no buenos los juguetes. ¿Listo? Esa es como la información que tenemos. Aquí tenemos que rescatar qué me está dando la probabilidad de ocurrencia, ¿sí? De lo que yo quiero medir, es decir, que el juguete sea aceptable, la cantidad de productos que voy a extraer, mi muestra, que son 10, y me está diciendo que construya una tabla de 0 a 10, porque lo habíamos mencionado, el 0 es una probabilidad, es probable que ninguno salga con buena condición o con una calidad aceptable. ¿Listo? Esos son los datos que tenemos. Me traslado entonces nuevamente al Excel. Como mencionábamos, el tamaño de la muestra o la cantidad de objetos que voy a sacar de la producción son 10. Son 10 elementos que voy a extraer. Y me dice que la probabilidad es del 60%. Entonces aquí estoy utilizando la probabilidad, obviamente, como un número decimal. Esa es la probabilidad de acierto, ¿cierto? Yo querría medir cuál es la probabilidad de que salgan autos buenos. Vamos a calcular la probabilidad de que no salgan autos buenos. Pues, ¿cuánto es? Pues ya sabemos que si es el 60% los que salen buenos, pues lo que voy a hacer es al 100%, que es 1, le voy a restar la probabilidad de acierto y me va a dar la probabilidad de fallo o de desacierto, que sería el 40%. Son los tres datos o son tres elementos iniciales que tenemos en una distribución binomial. ¿Listo? ¿Cómo vamos hasta ahí? Bien. Están Bueno, preguntando por el tema del link de la asistencia. ok. Ya lo No tengo, sé. ya lo tengo, yo creo que más adelante lo Bueno, listo, enviamos. perfecto. Sí, porque yo le estaba escribiendo por ahí en el interno a su merced, pero bueno, listo, no importa. Listo. No, ya está listo. Bueno, vamos a calcular entonces cuál es la probabilidad. Entonces simplemente aquí nosotros venimos y empezamos a digitar dist.binom. En este caso,
si ustedes se fijan, a mí no me aparece binom.n, porque estoy trabajando en un Excel diferente. A mí solo me aparece this.binom, y es la que vamos a utilizar. ¿Sí? Entonces, ojo, pueda que les aparezca this.binom o this.binom.n. Hay que mirar en los Excel que les va a aparecer. Nos pide entonces el primer valor, que es el valor de X. Yo quiero medir la probabilidad de 0. ¿Bien? Que es el primer valor. X es la columna que tenemos en nuestra tabla. Siempre van a estar separados por punto y coma. Bueno, en algunos Excel también deben tenerlo en cuenta, que funciona es con comas. En este caso funciona con punto y coma. Punto y coma, n, son 10. Punto y coma, p, que es la probabilidad de acierto. Punto y coma, 0. ¿Por qué? Porque no quiero que acumule el valor. Cerramos. Y me aparece el primer valor de probabilidad. Bueno, la probabilidad de que cuando yo tenga 10 objetos, 10 juguetes al azar de mi producción, la probabilidad de que ninguno de ellos sea con una calidad aceptable es del 0,0001048,576, que es el valor que tenemos allí. Es un valor muy pequeño. Yo lo quiero llevar a valor porcentual porque eso les mencionaba hace un rato. Es un poco más comprensible. Entonces, yo lo único que he hecho es darle formato a la celda y me está diciendo que la probabilidad de que ningún juguete sea bueno o sea de una calidad aceptable es del 0,010%. Eso es muy pequeñito. O sea, la probabilidad de que ninguno salga bueno es bajísima. Vamos a calcular la siguiente. Entonces, yo lo voy a hacer aquí con unos 2 o 3 valores de X y luego arrastramos. ¿Listo? Entonces, de nuevo. Dist.binom. Recuerden el valor de X. Entonces, aquí queremos saber cuál es la probabilidad de que de esos 10, uno salga con calidad aceptable. Punto y coma, el valor de n, punto y coma, el valor de acierto, punto y coma 0, cierro y enter. Aquí miren que ya subió un poquito esa valoración. Me está diciendo que la probabilidad de que salga 1 con una calidad aceptable es del 0,15%. Sigue siendo muy bajita, está por debajo de 1, no llega todavía al 1%. Vamos a hacerlo para la probabilidad de 2. Aquí ya vamos un poco más rápido. ¿Listo? 2, punto y coma, 10, punto y coma, 6, punto y coma, 0, cierro, enter. Aquí ya me dio por encima del 1%. La probabilidad de que de esos 10, 2 tengan características aceptables o buena calidad es del 1,06%. Y así sucesivamente. Yo aquí lo que voy a hacer es un arreglo para poder copiar la fórmula, arrastrarla, y es porque estos dos valores, el valor de n y el valor de p, deben quedar fijos. Ellos no deben variar, van a estar ubicados siempre en la misma celda, es decir, en la celda C4 y C5. Entonces me ubico en la celda C4 y en la celda C5 y los dejo como parámetros fijos. ¿Sí? ¿Cómo los fijamos? Así, me ubiqué en la celda, dentro de la fórmula, y oprimí F4. Tienen que mirar dentro de sus diferentes Excel qué valores pueden asumir. Y ya tenemos todas nuestras probabilidades. Importantísimo tener en cuenta que yo aquí he tomado valores desde el 0 hasta el 10, y si ustedes se fijan, la suma de la probabilidad me da el 100%. Entonces digamos que eso es una forma de evidenciar que el cálculo que estoy haciendo pues sí corresponde a la cantidad de elementos que estamos midiendo.
¿Qué podríamos inferir aquí? Si preguntase el ejercicio, ¿cuál es la probabilidad de que 6 de los objetos de los 10 elegidos salgan con buena calidad? Ah, me está diciendo que eso tiene una probabilidad del 25.082%. Y en la gráfica, lo único que tenemos son estos valores dentro del desarrollo del ejercicio. ¿Listo? Entonces, esta es una forma que es calculándolo con Excel. No sé si hasta allí tengan alguna duda, ingeniero. No. Ahí vamos bien, ahí vamos bien. Vale, perfecto. Vamos entonces a GeoGebra. En el enlace que yo les compartí en GeoGebra, Perdón, Inge, espere que acaban de colocar una pregunta. Me están señor, diciendo que si los resultados siempre tienen que ir con el símbolo de porcentaje, como aparece pues en la tercera columna, o si lo pueden dejar solamente en decimal como está la segunda columna. no hay problema, lo pueden presentar de cualquiera de las dos formas. ¿Qué es lo que pasa? Que en muchos casos es un poco más comprensible cuando lo tenemos de forma porcentual, porque pues digamos que por analogía es más fácil entender que es un 25% y no para todos va a ser comprensible que 0.25 pues es un 25%. Digamos que no hay problema en cómo lo presente. De cualquiera de las dos formas pues es completamente válido. Listo, Inge. Aquí están haciendo otra pregunta. De pronto recordarles a los muchachos es, en las celdas, especialmente cuando uno arrastra la celda, dejar fija la fórmula de Excel. Sí. Hay que dejar fijos, en este caso, los valores de N y P. Y recordarles a los muchachos, pero creo que la pregunta es más por el lado de, para lograr que quede fija, no olvidar colocar el signo pesos, para que en el momento cuando ustedes arrastren la formulita, es que les evite, pues que les aparezcan errores en el momento de arrastrar la fórmula. Creo que por ahí es la pregunta. Sí, igual aquí se las voy a dejar, digamos, vamos a ampliar un poquitico acá, para que ustedes se fijen. Aquí ha quedado fija la celda C4 y la celda C5. ¿Cómo evidencio yo que quedaron fijas? Porque están las letras que me definen la celda, están dentro de signo pesos. Ese es el indicio, o esa es la forma de saber que quedaron fijas. ¿Cómo la dejo fija? Entonces, yo simplemente coloco, por ejemplo, C4. En sus equipos, en la parte superior, ustedes tienen una función o tienen unas teclas de función que dice F4. Entonces, de pronto yo le doy F4 allí y lo que va a hacer es de manera automática hacer que me aparezcan signos pesos. Si no me funciona, pues lo puedo colocar manual. Miren que yo aquí lo coloqué de forma manual. ¿Sí? Teniendo presente que los signos pesos deben encerrar la letra que me ubica la celda que quiero que me quede fija. ¿Listo? Bueno, miremos a ver qué otra pregunta. Bueno, ¿cuál es el significado? Creo que la pregunta es así, que ¿cuál es el significado de la fórmula que colocas Q igual a 1 menos P? Para que ellos nuevamente entiendan de dónde salió el punto 4. Es decir, que se tiene que P es igual a 0,6 porque da punto 4. Entonces, ese significado de 1 menos P. Ok. El ejercicio tenía algo muy claro, y es que quiero medir la probabilidad de aciertos. Recuerden que en binomial solo tenemos dos opciones. O es aceptable o es no aceptable. Aceptable es lo que yo quiero medir. Bueno, yo quiero medir cuántos autos cumplen con la calidad buena. Calidad aceptable. Eso es lo que yo quiero medir, porque es lo que el ejercicio me dice. ¿Cuántos de ellos cumplen con la calidad? Por supuesto, el complemento, que sería lo falso, sería lo erróneo, pues es lo que me hace falta para llegar al 100%. Entonces yo podría decir que ese punto 4 son los que no cumplen con la calidad. ¿Sí? ¿Cómo lo calculo? Si conozco P, aquí tenemos en la fórmula, si conozco P, pues puedo por diferencia, es decir, por una resta, al 100% le resto el valor de P y me va a dar ese valor de probabilidad de no cumplir. ¿Listo, Inge? Sí, bueno, y otra vez, bueno, que están haciendo una pregunta que si les puede recordar nuevamente cómo salió la gráfica.
¿Cómo salió la gráfica? Listo, perfecto. Voy a borrar aquí la gráfica. Entonces, simplemente lo que yo hice fue tomar X y P, la primera y la segunda. En este caso, pues yo le digo aquí insertar gráfico. Y pues él va a tardar aquí un poquito en hacer la inserción del gráfico. Es una gráfica de barras. No tiene ninguna configuración particular, pues ella me va a mostrar la separación entre las barras. Ya ahí, pues lo otro es la configuración del tamaño de los elementos en los ejes, del título, etcétera, etcétera. Pero como yo aquí lo tomé ya con los títulos, pues él automáticamente los coloca. Inge, no tenemos más preguntas por el momento. Vale, entonces vamos a resolver el mismo ejercicio, pero ahora vamos a utilizar GeoGebra. GeoGebra, en el enlace que yo les compartí, tiene esta presentación. ¿Sí? Esto es un enlace, esto es un entorno de GeoGebra clásico, pero hay otras versiones de GeoGebra. Entonces, aquí, si no me apareciese este recuadro, venimos a la parte superior derecha, donde aparece un círculo y un triángulo. Ese es un menú desplegable. De allí me aparecen 3 puntos y me aparecen cálculos de probabilidad. ¿Sí? Allí puedo hacer una serie de cálculos, de gráficos, pero realmente lo que nos interesa en este caso son los cálculos de probabilidad. Le damos clic allí. Todas estas ventanas o todos estos espacios los podemos reducir, los podemos minimizar, porque realmente lo que nos interesa pues es trabajar con estos cálculos de probabilidad. Por defecto, él siempre me muestra una distribución normal, no es una distribución que vayamos a utilizar en este momento, esto es una distribución de tipo continuo, no es discreto, lo trabajarán con o en la siguiente web. Aquí donde dice normal, yo puedo venir y elijo aquella que necesito. Si ustedes se fijan ahí, hay muchas de las que en algún momento les nombramos, normal, student y cuadrado. Entonces, digamos que es para que tengan presente que existe. Me ubico en la que quiero, que es la binomial. En la binomial, pues ya me aparece algo más parecido a lo que teníamos en la gráfica anterior. Dentro de la binomial me piden unos parámetros. Me dice N, bueno, aquí me apareció por defecto 20, pero yo realmente necesito solo 10 datos. Si ustedes se fijan, cuando yo cambié el 10, automáticamente la gráfica varía desde 0 hasta 10, es decir, va a evaluar todos esos valores y en la parte derecha la tabla también se ajustó. En este caso no lo llaman X, sino lo llaman K. K es el valor de X que teníamos en la tabla en Excel. ¿Listo? Para que empiecen a asociar cosas. La siguiente columna en esta tabla, P, X igual a K, este ya es el valor de probabilidad. P es el 60% y automáticamente se ajustó. ¿Sí? Si nosotros comparamos los resultados que tenemos en esta tabla con los resultados que tenemos en nuestro Excel, pues van a ser efectivamente muy parecidos. El primer valor, P de 0, es 0,3011. Si yo me voy aquí, 0,3011. Probabilidad de 4, 0,1115. Probabilidad de 4, 0,111467. Bueno, la diferencia obviamente está en porque en el Excel, o debido a que en el Excel pues tengo más decimales, pero si cerramos los decimales pues van a dar valores exactamente iguales. ¿Listo? Entonces, de aquí puedo extraer también la información de manera directa. Me permite también exportar la imagen y me permite copiar la vista. Entonces, estas imágenes ustedes las pueden exportar como JPG y las pueden pegar allá en su trabajo o pueden tomar los datos, copiarlos, trasladarlos a la hoja de Excel. Bueno, ya ahí ustedes pueden hacer una cantidad de cosas. ¿Sí? Por supuesto, aquí me está mostrando otros parámetros que, digamos, en el análisis que tenemos hasta el momento, pues no lo requerimos. Requerimos la gráfica, requerimos nuestra tabla. ¿Listo? No sé si tengan alguna pregunta. No, no, señor. Vale, perfecto. Entonces, ya lo hicimos en los dos
escenarios. Bueno, aquí hay un par de ejercicios. Les quedan allí como propuestos para que ustedes los desarrollen, bien sea en GeoGebra o bien sea en Excel. ¿Sí? Vamos a ir al siguiente grupo, al siguiente tipo de distribución, y es la distribución de Poisson. Entonces, la distribución de Poisson está dentro de las distribuciones discretas y es importante porque describe el número de veces que ocurre un evento durante un intervalo. Y en este caso hablamos de intervalos como, por ejemplo, el tiempo, por ejemplo, la distancia, el área, el volumen, ¿sí? ¿Qué ocurre dentro de cierto rango de tiempo? ¿O cuántos eventos se pueden presentar? Los eventos, de nuevo, ocurren de forma aleatoria, es decir, no están condicionados, simplemente se van presentando, ocurren de forma independiente el uno del otro, ¿sí? Los promedios de ocurrencia de cada uno de los eventos se mantiene constante y la probabilidad de ocurrencia de eventos simultáneos es cero. Es decir, tienen unas características muy parecidas a la binomial. No pueden ocurrir eventos simultáneos, no puede caer cara y sello. Aquí no pueden entrar dos llamadas al mismo tiempo, o entra una o entra la otra, por ejemplo. Ese es uno de los ejemplos que tenemos. El número de llamadas que recibe una central telefónica en el periodo de 1 minuto. Entonces miren que tiene esas características que hemos mencionado. ¿Qué quiero medir? Número de llamadas, que son eventos. 1 llamada, 2 llamadas, 3 llamadas, 100 llamadas. En un intervalo específico. Ah, bueno, voy a medirlo en 1 minuto. Podríamos medirlo en 1 hora, en 5 minutos, pero me dan un rango de tiempo o un espacio en el cual yo necesito medir la ocurrencia de esos eventos. ¿Los eventos ocurren de forma aleatoria? Sí, por supuesto. ¿Son independientes una llamada de la otra? Claro, ¿sí? Tenemos diferentes elementos. El promedio de llamadas, por ejemplo, que ocurren, debe ser medido. Ocurren en promedio 5 llamadas por minuto, ocurren en promedio 100 llamadas en un minuto, si estuviésemos hablando de un call center, por ejemplo. Y lo que mencionábamos, no pueden entrar 2 llamadas a una misma línea de forma simultánea. Eso, pues digamos que no se da, no existe esa posibilidad. Otro ejemplo, número de bacterias en un volumen de 1 litro de agua. Ah, ¿qué quiero medir? ¿Cuántas bacterias hay? Y tengo un intervalo específico, es 1 litro de agua. No es medio litro ni 200 litros, es 1 litro. Número de fallas en una superficie de una pieza cerámica, por ejemplo. ¿Sí? Hablamos de control de calidad en algún tipo de actividad productiva. Estoy haciendo losas o estoy haciendo cerámicas. ¿Cuántas fallas o cuántos eventos no deseados hay dentro de una superficie? Normalmente se tiene este tipo de configuración de gráfico, de forma, que tiene la distribución de Poisson. Poisson, por supuesto, tiene su función, tiene su forma. La probabilidad de X es igual a mu a la X por E a la menos mu sobre X factorial. Aquí hay que tener en cuenta algunas cosas. Cuando hablamos de mu, esa U como rara que vemos ahí, no es una U típica, es y representa la media aritmética. ¿Sí? Entonces debo conocer de mi distribución de Poisson el valor de la media. Ya ese lo hemos venido calculando en las fases anteriores. Utiliza el valor de E, y E es una constante. Esa constante vale 2.7182. Bueno, ahí tienen una serie de decimales superiores. Esa constante se conoce como la constante de Euler o el número de Napier, o el número de Neper, que llaman también. Y X son el número de éxitos. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos dos valores que son variables, mu y X, y un valor que es constante, que es la E. En Excel, de nuevo, aparece la función que se llama Poisson y nos da 3 parámetros. X, que es el valor que queremos medir, mu o U, que es la media, y el valor acumulado, que como lo hemos mencionado, no vamos a acumularlo, sino que lo vamos a manejar en cero. ¿Listo?
Vamos a mirar nuestro ejemplo. Entonces dice, los empleados de facturación rara vez cometen errores. Ahí hay una afirmación. En un área de facturación no se equivocan, no hay errores. Se ha determinado, después de un extenso estudio, que el número de errores por factura es de 0.3. ¿Qué me están dando? Me están diciendo cuántos errores en promedio se generan por una factura. ¿Sí? Y ese promedio, pues implica el valor de la media. ¿Cuántos se generan? 0.3 errores en promedio. Realice una tabla de distribución de Poisson para X entre 0 y 10. Tenemos más o menos un ejercicio parecido al anterior. Una tabla donde vamos a evaluar la probabilidad de que no tenga errores, 0 errores, 1 error, 2 errores, 3 errores, hasta 10 errores. Vamos a tener las probabilidades, que es P de X, y lo que hemos hecho, o lo que se ha hecho es mostrarlas de forma porcentual para entenderlas un poco mejor. En la parte central tenemos nuevamente nuestra gráfica hecha en Excel, y en la parte derecha nuestra gráfica construida en GeoGebra. Y aquí tenemos 3 posibles tipos de preguntas que nosotros podríamos encontrar. ¿Cuál es la probabilidad de que no se presenten errores? De acuerdo a esto, pues la probabilidad es del 74%. Que no haya un error es una probabilidad muy alta, ¿sí ven? De acuerdo a las características del ejercicio. Pero también podríamos pretender medir probabilidades de error entre ciertas condiciones. Por ejemplo, probabilidad que se presenten a lo más 3 errores. Cuando decimos a lo más, estamos diciendo como máximo 3 errores. Es decir, 0 errores, 1 error, 2 errores, perdón, y 3 errores como máximo. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que se presenten máximo 3 errores? Es la suma de las probabilidades de 0, de 1, de 2 y de 3. Si nosotros sumamos esas probabilidades, nos dan el 0.9997, es decir, el 99%, el 99,97%, la probabilidad de que máximo se generen 3 errores. Otra forma de preguntar, ¿cuál es la probabilidad de que se presenten al menos 4 errores? Aquí ya nos está diciendo mínimo 4 y de ahí en adelante, o sea, de 4 hasta 10. Por eso tenemos la suma de las probabilidades de 4, de 5, 6, hasta 10. Si nosotros sumamos esos valores de probabilidad, nos dan el 0,0003. ¿Sí? Prácticamente cero. Es importante tener en cuenta que aquí nosotros podemos tener preguntas de ese tipo, entre intervalos. ¿Listo? No sé si hasta ahí tengan alguna pregunta. Inge, acá un estudiante está levantando la mano, Eric González. No sé si Eric era que se le había quedado la mano hace ratico levantada o tiene alguna pregunta, Eric. O si la puede colocar ahí en el chat. Inge, ¿usted tiene forma de habilitar el micrófono del estudiante Eric? No. Ya miramos, creo que sí, señor. Él está levantando ahí la mano. Vamos a ver por aquí, ¿dónde está Eric? Tutor, buenas noches a todos y los compañeros. Hola, Eric, buenas noches. Es que me va a salir un poquito del tema porque es que mi duda era desde el principio cuando comenzamos a indicar que el trabajo era grupal, ¿sí? De lo cual yo estoy de acuerdo en que pues hagamos un trabajo grupal, pero tengo la inquietud, es que me ha pasado y sucede que no todos los compañeros participan, ¿sí? Entonces, ¿quién va a asumir la responsabilidad de los compañeros que no participen? Porque hay compañeros que participan un día, 2 días antes y ya uno ya tiene ya cuadrado el trabajo. Porque pues si son 5 trabajos, son 5 participantes, imagino que se construirá el trabajo
aparte a partir de los aportes que haga cada uno, pero si no todos aportan, entonces ¿quién va a, digamos, a asumir esa responsabilidad, tutor? O solamente los que participen de acuerdo a si participaron tres lineales, digamos, tres funciones se van a asumir dentro del trabajo. Bueno, Eric, sí, la idea ¿cuál es? Ustedes deben participar en el foro haciendo las elecciones pertinentes, tanto de los roles como de los conceptos y de los literales, y la idea es que lo hagan hasta el 1 de mayo. Entonces, las personas que lo hagan en el foro hasta el 1 de mayo, entre ellos consolidan el trabajo. Como tú lo estás colocando de ejemplo, si solo 3 participan, los aportes de los 3 son los que se van a consolidar. No necesitan, digamos, desarrollar los otros ejercicios o los otros literales que quedan pendientes. ¿Listo? Teniendo en cuenta que la escogencia es de el literal y por supuesto el literal debe ser resuelto para cada uno de los planteamientos. ¿Sí? Entonces, digamos que para mayor claridad, voy a suponer que las 3 personas que participaron escogieron el literal A, B y C. Entonces, en la consolidación quedarían presentados los ejercicios para cada planteamiento, todos los del A, los 5 planteamientos, todos los del B y todos los del C, y no quedarían resueltos los otros, siempre y cuando participen en el foro, o reitero, hasta el 1 de mayo. Si un compañero participa posterior a esa fecha, ese compañero tendrá que desarrollar todos los ejercicios, todos los literales de forma individual. Creo que, no sé si así es más preciso, Eric. ¿Listo, ingeniero? Sí, sí, Ok, señor, sí. perfecto. Contestó que sí, que está de acuerdo. Vale. 1 de mayo, sí, señora. Bueno, entonces vamos a continuar, vamos a desarrollar Poisson, lo vamos a hacer de la misma manera. Vamos a hacerlo en Excel y luego vamos a GeoGebra. Entonces aquí tenemos ya la hoja preparada para hacer el cálculo de Poisson. Miren que aquí el único término que requerimos es el de la media, no necesitamos tantos términos como en la anterior, y tenemos nuestra tabla donde están los valores desde 0 hasta 10. Tenemos la expresión que vamos a utilizar. De acuerdo al ejercicio, el valor de la media era 0.3. Y recuerden que me está diciendo que tenemos unos errores por factura de 0.3. Bueno, aquí hay un problema con el Excel. 0.3. Y vamos a calcular el valor de Poisson. Entonces, igual, escribimos Poisson. Y Poisson, ¿qué nos pide? El valor de X, en este caso el valor de 0, punto y coma, el valor de la media, 0.3, punto y coma 0, cerramos paréntesis. Ups, aquí me voy a autocompletar. Y ya tenemos el primer valor. Lo voy a llevar a valor porcentual y me dice que es el 74%. Voy a hacerlo nuevamente para el valor de 1. Entonces escribimos Poisson, el valor de X, punto y coma, valor de la media, punto y coma 0, cerramos y Enter. Voy a volverlo nuevamente porcentual. Aquí ya estamos hablando que la probabilidad de que haya un error es del 22%. Vamos a hacerlo para el 2 nuevamente, igual, Poisson, valor de X, en este caso 2, punto y coma, valor de la media, punto y coma 0, cerramos.
lo volvemos porcentual, es el 3.34%. Si ustedes se fijan en el total, miren que llevamos 0 errores, 1 error, 2 errores, ya llevamos el 99.64%. Vamos a calcular el siguiente. 3 errores, punto y coma, valor de la media, punto y coma 0. Y tal como lo veíamos en la diapositiva, que existan hasta o máximo 3 errores, corresponde al 99.97%. Voy a dejar fijo el único valor que necesitamos que no cambie, que es el valor de la media, que es C4, lo voy a dejar fijo, y voy a copiar o arrastrar la fórmula. Y ya prácticamente tenemos los valores de existencia o las probabilidades de existencia de errores. ¿Cuál es la probabilidad de que existan 7 errores? Pues es prácticamente 0. Si ustedes se fijan, es muy pequeña. Va disminuyendo. La probabilidad de que hayan 10 es 0. Que existan 9 errores es 0. De la misma manera, la gráfica, pues simplemente tomamos estas dos columnas, le damos insertar columnas o insertar gráfico de columnas y nos va a arrojar la forma, digamos, de la frecuencia o de la distribución. ¿Hasta allí alguna pregunta? No, no, señor. Ok, perfecto. Vamos a ir entonces a GeoGebra. En GeoGebra vamos a buscar en el cuadro en la parte inferior izquierda, vamos a buscar Poisson. De nuevo aquí, pues ya nos ajustó la gráfica. Miren que ya tenemos una tabla. Y aquí nos pide que ajustemos el valor de la media. El valor de la media que tiene por defecto es 4, aquí la llevamos a 0.3. Y si ustedes se fijan, ya nos cambia. Si queremos graficar todo el rango desde 0 hasta 10, miren que aquí debemos modificar el rango de cálculo. Desde 0 hasta X, 10. Vamos a ver, aquí algo pasó. Inge se quedó sin audio. Listo, allí ya me escuchan. Ya, sí, señor, ahora sí. Vale, perfecto. Entonces decíamos, cambiamos aquí el tipo de distribución, el valor de la media, que habíamos dicho es 0.3, y que aquí tengo que bajar la barra, y colocamos el intervalo en el cual vamos a medir, que sería desde 0 hasta 10. ¿Por qué no toma los otros valores? Si ustedes se fijan en la tabla, solo llega hasta el 5. Del 6 en adelante no lo toma. Si yo me vengo aquí, prácticamente desde el 6 en adelante, el valor de probabilidad es 0. Entonces, por eso digamos que GeoGebra pues los omite, asumiendo que se comprende que ese valor en adelante, el valor es 0. Miren que de hecho, en la posición 5, pues él lo coloca como 0. Y esta sería la gráfica que podríamos ubicar allí. ¿Listo? ¿Alguna pregunta, alguna duda? La pregunta que están haciendo en el chat, Inge, es que cuál de las dos opciones se presentan en el trabajo, que si los gráficos en Excel o el gráfico en GeoGebra. Cualquiera de los dos. Pues ahí no hay ninguna dificultad. Miren, si ustedes se fijan aquí, son 3 barritas y el resto es 0. Y aquí son 3 barritas y el resto pues es 0. Es exactamente igual. Ya es, digamos, por facilidad o por manejo o por gusto, el que prefieran colocar allí.
Listo, Ok. Inge. Por ahí están preguntando que qué pasa si me dice que tome entre 30 y 40. Por ejemplo, si yo quiero tomar aquí un valor que no sea en completo el rango de 0 a 10, sino que yo quiero tomar un rango diferente entre 0 y 10, por ejemplo, vamos a tomarlo entre 3 y 5, pues también nos va a calcular. Miren que aquí ya nos está diciendo cerrado en 3, cerrado en 5 corresponde al 0.036%. Y en la tabla, si ustedes se fijan, me está tomando ese rango entre 3 y 5. O si yo quiero tomarlo, vamos a tomarlo, por ejemplo, entre 1 y vamos a tomarlo entre 1 y 3. Ah, bueno, miren aquí en la tabla tomó 1 y 3, me está diciendo que si yo sumo estos tres valores me dan el 25.89% o el 0.2589 y de hecho en la gráfica me colorea las barritas que corresponden a esos valores. En el Excel también los pueden tomar. Claro, el análisis, lo que pasa es que en el Excel, pues ya tendríamos que entrar a mirar, ¿sí? Por ejemplo, yo aquí dije que entre 1 y 3, entonces yo tendría que entrar a tomar los valores entre 1 y 3. Yo los podría colorear acá o los podría resaltar de alguna manera o simplemente los sumo, que es realmente el valor de probabilidad que yo requiero dar como resultado en el ejercicio. El rango debes tomarlo, sí, efectivamente entre 30 y 40. ¿Listo? Entonces, son los valores de probabilidad que tengo que sumar. Si me están preguntando entre 30 y 40, pues debo tomar ese rango. Si me preguntasen mayores a 35, bueno, entonces tengo que sumar del 35 hasta el 40, por ejemplo. Pueden tomarlos del Excel, sí. Efectivamente, es de allí donde los deben tomar. Recuerden que deben sumar los valores de probabilidad. ¿Listo? Bueno. Ok, por aquí nos pregunta Diana que por qué la tabla va hasta 60. Porque resulta que si solo tomamos el rango de 30 a 40 y calculamos el valor de la probabilidad de Poisson, vamos a dejar por fuera los valores menores a 30 y mayores a 40, y recuerden que nos tiene que sumar el 100% la probabilidad. O sea, el rango de análisis solo es de 30 a 40, pero el cálculo tengo que hacerlo extensivo para que me dé el 100% de probabilidad. ¿Listo? Por eso se les dejó ese rango amplio. Pero el análisis únicamente es en ese segmento. ¿Listo? Bueno, perfecto. Bueno, vamos a continuar. Vamos a mirar entonces la siguiente distribución, que es la distribución hipergeométrica. Una distribución hipergeométrica modela el número de eventos en una muestra de tamaño fijo cuando se conoce el número total de elementos en la población de la cual proviene la muestra. Entonces, aquí como que trata uno de enredarse un poquito. En el ejercicio anterior, cuando hablamos de Poisson, nos dijeron sacamos, o en en el binomial, nos dijeron sacamos 10 elementos de una producción. No sabemos cuál es el tamaño. Es grande, es infinito. Pero aquí ya tenemos un número finito de elementos. Digamos que es una variación. Y eso es lo que nos está diciendo esa primera parte. Cada elemento de la muestra tiene dos resultados posibles. ¿Es un evento o no es un evento? Muy parecido a la binomial. ¿Es cara o es hecho? ¿Es verdadero o es falso? ¿Cierto? Las muestras no tienen reemplazo, por lo que cada elemento de la muestra es diferente. No es que yo saco un elemento, lo reviso, lo miro y lo devuelvo para volver a elegir. Es lo que me está diciendo. Simplemente, una vez yo extraigo el elemento, él no vuelve
a participar en la elección del azar, porque hay algunos ejercicios que sí lo permiten, pero en este caso nosotros no lo tenemos definido de esa manera en esta distribución. La probabilidad de los elementos que se seleccionan aumentan con cada ensayo. Cada vez que yo saco un elemento de esa muestra, la probabilidad cambia, la probabilidad de los otros elementos cambia. Miren que aquí sí ya hay una relación en ese valor de probabilidad en función del número de eventos que vayan ocurriendo o que se vayan seleccionando. Por ejemplo, vamos a mirarlo aquí. Usted recibe un envío de pedido especial de 500 etiquetas. Recibimos 500. Supongamos que el 2% son defectuosas. El conteo del evento en la población se da de esa manera como está allí definido, 10 por 0.2 por 500. Y usted toma una muestra de 40 etiquetas. Entonces digamos que ¿qué es lo importante aquí? Yo recibí 500, saco 40. ¿Sí? Esa es mi muestra. Deseo determinar la probabilidad de que hayan 3 o más etiquetas defectuosas en la muestra. Miren que ya no estoy revisando las 500. ¿Yo qué quiero? Del grupo de 40, quiero saber si hay 3 o más que sean defectuosas. Muy probablemente, en el ejercicio de análisis, yo puedo inferir qué va a ocurrir con la población. Por ejemplo, si yo sé que de las 40, 3 salieron defectuosas, allí calculo la probabilidad, pues puedo inferir de toda la población, de todas las 500, cuántas pueden salirme defectuosas. Digamos que para eso me sirve. ¿Sí? Aquí ya es un poco más concreto ese ejercicio. Tenemos un ejemplo de la forma que tiene la gráfica de la distribución. Esta es la fórmula, o la función. Es un poco más compleja que las anteriores, tiene una serie de elementos adicionales. Vuelvo y insisto, no nos vamos a detener en revisarla al detalle. Yo les recomiendo que cuando hagan su lectura, su revisión del material bibliográfico, se detengan en cada uno de esos elementos. Al lado derecho nos aparece la función en Excel, dist.hypergeom.n, y los 4 parámetros que vamos a tener en cuenta. Entonces, ¿qué parámetros tenemos? Muestra, éxito, es la S minúscula, número de muestra, la N minúscula, población, éxito, la S mayúscula, número de población, la N mayúscula. Aquí no tenemos acumulación. Entonces vamos a mirar, a partir de este ejemplo, cómo funciona. Nos dice, durante una semana se fabricaron 50 radios. Operaron sin problema 40. Y 10 tuvieron al menos un defecto. Entonces ya nos está dando, digamos, la proporcionalidad de lo que ocurrió. Fabricamos 50, 40 no tuvieron problema y 10 tuvieron algún tipo de defecto. Se selecciona al azar una muestra de 5. Sacamos de los 50, sacamos 5. Y nos pregunta, ¿cuál es la probabilidad de que 4 de ellos operen sin problema? De los 5 que saqué, la probabilidad de que 4 pues no tengan defectos, por supuesto, pues que uno sea defectuoso. Tenemos nuestra tabla y nuestras dos gráficas. En la parte derecha superior tenemos los datos extraídos. N es nuestra población, la N mayúscula. ¿Sí? Recuerden, fabricamos 50. De esos 50 tenemos certeza de que 40, tenemos una S mayúscula, 40 funcionaron sin problema. Y obtuvimos una muestra, una N minúscula. De los 50, sacamos 5. ¿Qué queremos saber? ¿Cuál es el valor de S minúscula, de tal forma que 4 de ellos operen sin problema o no tengan defectos? Si ustedes se fijan en la tabla, volvemos a tener la misma situación. Probabilidad del evento 0. Es decir, de que ninguno tenga o todos tengan problema, ninguno opere bien. La probabilidad de que 1 opere bien, 2 opere bien, 3 opere bien, 4 opere bien, hasta 5, porque recuerden que sacamos 5. No podríamos tener un sexto. ¿Cuál es la probabilidad de que si yo saqué 5 radios, 6 operen bien? Pues eso no existe. ¿Sí? Entonces, hay que tener cuidado con eso. La tabla irá construida hasta el valor límite que nos están pidiendo de análisis.
En este caso, el tamaño de la muestra, que es 5. ¿Ok? Vamos a mirar entonces en nuestro Excel cómo opera. De nuevo, tenemos nuestra tabla, tenemos nuestra función y tenemos los valores base que necesito. Siempre tenemos que iniciar conociendo esos valores mínimos. ¿Cuál es el tamaño de la población? Dijimos que se fabricaron 50 radios. ¿Cuál es el tamaño del éxito? Dijimos que son 40 de esos 50, 40 funcionaron bien. Pero resulta que yo voy a sacar de forma aleatoria, voy a sacar al azar 5 radios. Y con ello, lo que voy a hacer es calcular las probabilidades de cada uno de los eventos. Recuerden que ninguno funcione, que sería la probabilidad de 0, que uno funcione bien, por tanto 4 funcionarían mal, que 2 funcionen bien, que 3 funcionen bien, y así sucesivamente hasta el valor de 5. Entonces, vamos a calcularlo. Distri. Vamos a ver qué pasó, no me lo deja. Ya. En este caso no me aparece a mí, en mi Excel no me aparece como Distri hipergeom. A ustedes les debe aparecer a mí. Así, a mí me aparece hipergeom.dist. Me aparece de esta manera. Vamos a mirar. Entonces nos pide que el primer dato es el S o es el evento que voy a evaluar. Igual que en las tablas anteriores, pues el primer evento que voy a evaluar es 0. Punto y coma. Me pide la n minúscula, es decir, la muestra que son 5 objetos. Luego me pide el S mayúscula, que son la cantidad que yo sé que son buenos, que fueron 40, y me pide el n mayúscula. Algo pasó aquí. Ay. No, algo me está pasando con la expresión. Bueno, voy a copiarla de acá porque no me la está leyendo. Ah, ya, me había agregado una R más. Listo. Entonces, aquí ya me aparecen los valores, el valor de la probabilidad de que ninguno de ellos sea bueno. Recuerden que es lo que estamos pretendiendo medir. La probabilidad de que ninguno sea bueno o esté funcionando es muy baja, es del 0.01%. De nuevo, colocamos district.hypergeom.n, el valor de S minúscula, punto y coma, N minúscula, punto y coma, S mayúscula, punto y coma, N mayúscula, cerramos y Enter. Es del 0.4%. Voy a dejar de una vez aquí fijos los valores, estos tres valores de N, S mayúscula y N minúscula deben ser fijos. Entonces voy a dejarlos fijos para poder arrastrar. Y efectivamente aquí tenemos nuestro 100%. Como nos está preguntando por la probabilidad de que 4 hayan sido o estén en buen estado, pues la probabilidad que nos interesa es la de esta fila. Probabilidad de S para 4 sería del 43.13%. ¿Cuál es la probabilidad de que al extraer 5 elementos o 5 radios, 4 de ellos tengan
o estén funcionando bien es del 43%, dadas las condiciones anteriores, ¿no? Que se produjeron 50 y que de esos 50, 40 están en buen estado. ¿Listo? ¿Alguna pregunta, alguna duda hasta allí? Bueno, por aquí nos piden la fórmula. Claro que sí. Entonces vamos a volver a colocar aquí nuestra fórmula. Para el caso de ustedes, recuerden dist.hipergeom.n. El primer valor que vamos a tomar es el valor de S en nuestra tabla, punto y coma, n minúscula, valor de la muestra, punto y coma, la S mayúscula, la cantidad que sabemos que salieron aceptables o buenos, punto y coma, n mayúscula, que es el total de la población o de la cantidad de elementos que se generaron. ¿Listo? Aquí entonces de una vez voy a dejar fijos los tres parámetros que necesitamos, que son n minúscula, s y n mayúscula. Y lo que vamos a hacer es arrastrar la fórmula. S minúscula es lo que yo quiero medir, que son los valores que tengo acá en la tabla, desde el 0 hasta el 5. Yo les recomiendo que cuando se les remita la grabación, pues pueden volver a revisar los procedimientos que hemos seguido para las distribuciones anteriores. Vale, entonces vamos a mirar en GeoGebra. Seleccionamos la distribución hipergeométrica. Miren que aquí nos está pidiendo los parámetros. Nos está preguntando por la población. La población es el N mayúscula. Son 50. Aquí el N que nos está pidiendo son los 40. Y la muestra son los 5. Si ustedes se fijan, la tabla en la parte superior derecha toma valores desde 0 hasta 5, porque efectivamente es lo que tomamos como muestra. Población es la N mayúscula, son 50. Este N es la S, los valores que salieron efectivamente, la S mayúscula, los valores que salieron efectivamente buenos, los radios. Y aquí podemos tomar, para evaluar, como solo nos interesa el 4, entonces necesito que sea precisamente en 4. Vamos a darle tanto el máximo como el mínimo, vamos a dárselo como 4. Si ustedes se fijan en la tabla, me aparece la columna donde aparece el número 4 en otro tono y me resalta en la tabla el valor del 43% o del 0.4313, que son los valores tal cual nos dieron en la tabla en Excel. ¿Listo? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Las distribuciones uniformes continuas o las distribuciones continuas se explicarán en la siguiente web. ¿Sí? Entonces, para que lo tengan allí presente. La asistencia, sí. Voy a compartirles el link de asistencia. Vale.
Entonces, efectivamente, aquí en nuestra solución, pues teníamos el valor que nos dio, tenemos nuestras gráficas. Con esto daríamos entonces por revisadas nuestras distribuciones de probabilidad discretas, binomial Poisson hipergeométrica, la normal y la uniforme continua quedan para la siguiente web. Apenas tengamos la invitación, el enlace, pues se les remitirá por cada uno de los tutores a sus respectivos grupos y a sus respectivos espacios. En el apartado de conclusiones, pues como se les piden 2 elementos, tienen que hacer análisis. ¿Cuáles serían los análisis de acuerdo a los resultados que se obtienen? ¿Sí? Así como hicimos aquí de pronto el análisis en donde decíamos, bueno, si me preguntan por 4 de 5, pues uno podría decir, bueno, de 50 radios que se obtuvieron en una muestra de 5, la probabilidad de que 4 salgan buenos pues fue del 43%. Y eso, digamos, en mi proceso productivo, ¿qué podría inferirse? Pues podría inferirse que es la condición de la productividad, que es buena o que es mala, o que tenemos muchos rechazos, o que tenemos muchos elementos buenos. Es, digamos, ya con base en el caso que les presentó al inicio del ingeniero Leider, hacer ese análisis de esos resultados frente a esa situación problemática que se les planteó. Allí ya revisaríamos los ejercicios, aquí tenemos unas referencias y con esto pues ya digamos que damos cumplimiento a lo que tenemos en este momento contemplado como agenda de la web. Los nombres de los tutores, el ingeniero Leider Hernán López y Ramiro Polanco. Ingeniero Leider, ¿algo más? No, señor, pues ya los muchachos ahí nuevamente les compartí el link de la asistencia, aquí nuevamente se los voy a colocar en el chat. Pues una vez más agradecerle pues a todos los muchachos por su participación, agradecerle al ingeniero Ramiro por su desarrollo y explicación de la temática. Hay varias preguntas que nos hacen acerca de la grabación, entonces pues tan pronto se tenga la grabación, todos los docentes se irán compartiendo a los diferentes correos la grabación de la misma. La próxima semana se hace otra web para complementar pues la temática que estaban preguntando a lo último. Ese sería el complemento en la siguiente web. Entonces, para que estén muy pendientes también, nuevamente de los correos para la invitación de la próxima web y estar muy pendientes de los correos, tan pronto tengamos la grabación se les envía. Entonces, Inge, pues esperemos un minutico más, esperamos un ratico más mientras que los chicos van diligenciando la asistencia y creo que ya, pues, por el momento yo creo que ya puedes parar grabación, ¿no? Perfecto. Eso, y de